Bien. Hasta acá te pasó todo lo que hace a la célula individual. Ahora vamos a sumar lo que es el tejido, dando principal hincapié a lo que es el tejido epitelial. Si ustedes ya lo conocen íntimamente, vamos a ver si podemos hablar de algunas otras cosas. Para orientarnos cómo es que se conforma un tejido, tenemos que saber cuál es el origen de los tejidos. El origen de los tejidos, ¿sí?, tiene que ver con un protozoo, un organismo unicelular que forma colonias y que esas colonias lograron mantenerse unidas, ¿sí?, y algunas células especializarse en reproducción. Ese es el origen de los animales, o sea, nuestro origen. ¿Qué era la diferencia entre el genoma de esos organismos unicelulares y el genoma de los animales mamíferos y hasta el hombre? Si ustedes ven, este es el genoma de esos conos flagelados, se llaman, que tienen un solo flagelo y un cono de cilios. Este es de un porífero, es una esponja, y así vamos avanzando. Fíjense que acá que aparece esto, ¿ven? Que va aumentando, calidad de veces. Bueno, esos son los genes que codifican caderina. Como ustedes ven, están presentes en esos organismos unicelulares y son los que permitieron que se anclaran entre ellos formando esa colonia que después se mantuvo estable. Y esos que ven ahí son de receptores de factores de crecimiento. Fíjense que los tienen todos. O sea que hay estructuras que son capaces de censar mensajeros que tienen que ver con el crecimiento de cada una de las células y hacen a cada uno de los tejidos. Pero obviamente, fíjense que van aumentando y a partir de ese aumento pueden ir adquiriendo los subtipos que conocemos. Ustedes saben que hay un montón de caderinas, un montón de cada una de las proteínas que anclan una célula con otra. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Todas estas son proteínas que las llamamos de adhesión y señalización. Son las dos funciones básicas que hacen que un tejido se mantenga unido. La adhesión entre las células y la señalización, o sea, poder pasar mensajes entre células. Justamente por eso decimos que son los programas básicos que se van a mantener en toda la evolución. Están desde el origen de ese animal pluricelular hasta nosotros. Por otro lado, si ustedes observan esto se llama, ahora está todo, desde que hicieron el genoma, están todo pasó a ser proteoma, microbioma, están tratando de saber cuál es el conjunto de todo esto, cuál es el conjunto de proteínas de un organismo. Este es el proteoma humano. ¿Ven? A mí me llama la atención esto que tiene acá. ¿Ven la glucólisis? Son todas las proteínas, serían enzimas que participan de la glucólisis. Fíjense, esto, ¿qué es? ¿Pero qué es? Una bacteria, ¿sí? Y acá tenemos al hombre. Si lo vemos de cerca al hombre, al proteoma del hombre, ¿ven estos circulitos? Me están marcando, fíjense acá, cuáles son las proteínas que hacen a la adhesión y señalización celular. Fíjense que aumenta muchísimo la cantidad de proteínas que hacen que tienen que ver con el citoesqueleto. Fíjense la comparación con glicólisis. O sea que justamente acá ustedes ven ya todo esto que está acá tiene que ver con la señalización y anclaje celular. O sea que de ahí la importancia, eso que a veces no les damos bola. Fíjense que ustedes están en un cuatrimestre para estudiar glucólisis, ¿no? En bioquímica. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a conocer realmente cómo se señalizan los mensajes entre las células para mantenerlas unidas conformando un tejido? Bien, en realidad era para indicarles eso nada más, que son muchas. Vamos a atender a algunas nada más. Bien, tanto de señalización como de anclaje. Básicamente, entonces, todas estas proteínas van a hacer la adhesión
a la comunicación, en este caso, ¿ven? Se transforman señales externas en internas, al anclaje y en este caso, que dice, sería el reconocimiento de otras células o de una bacteria, por ejemplo. Son todas proteínas y que nosotros cuando hablamos de epitelios, que es lo que vamos a estudiar, conocemos que están, en el caso de muchas de esas proteínas de adhesión, agrupadas en lo que ustedes estudiaron en biología y en histología como uniones celulares o complejos de unión. Entonces, cuando vemos esas uniones celulares, principalmente caderinas y claudinas, si vemos una célula eucariota sencilla, como ese cono flagelado que vimos, que se reunieron en colonias, ¿qué quiere decir? Que pudieron adherirse. Pero fíjense cuando pasamos a ver un epitelio. Además de adhesión a través de las caderinas, a través de las claudinas, y acá no se ve, pero ¿qué tenemos acá? Porque tiene otro color que la máquina, ¿ven? No se ve, es un verdecito, que son las bombas sodio-potasio tepeasa. O sea, la ubicación en el epitelio, como ustedes ya lo saben, la ubicación de todos los transportadores, bombas y canales iónicos hacen que las células epiteliales tengan polaridad. Y eso hace a su función, justamente. Cuando vemos las uniones de esas células, tenemos entre las células y de las células con la matriz. ¿Sí? Ustedes ya esto lo conocen íntimamente, pero las vamos a repasar. Los tipos celulares, ¿sí? ¿Estas cuáles son? Las que están arriba. ¿Qué pueden ser? ¿Qué son? Uniones estrechas, adherentes, desmosomas, uniones gap, y estos hemidesmosomas o focales. Principalmente que sabemos que esas hemidesmosomas o focales las encontramos en un epitelio, ¿sí? Para que le dan adherencia a esa matriz. Todos estos complejos de unión entonces los vamos a clasificar según qué. Fíjense, las proteínas estructurales que hacen y la función. Entonces, si lo vamos a repasar, estrechas, ¿qué hacen? Ocludinas y claudinas hacen a esas uniones, a las dos. ¿Qué hacen? Limitan la difusión. ¿La difusión de qué tipo? Paracelular. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Uniones adherentes. Estos son los otros nombres que pueden encontrar. ¿Qué son? Caderinas principalmente. Pero están acopladas a filamentos de actina, en algunas células también a filamentos de miosina intracelulares y a cateninas. O sea que son lo que ustedes saben que conforman como un anillo, ¿sí? Debajo, que cumple funciones de regular mucho la permeabilidad de los epitelios. Y le otorga resistencia mecánica al tener filamentos de actina. Entonces acá lo tienen, ven que están siempre acopladas al citoesqueleto. Por eso ya vimos en muchas partes de la regulación de volumen, ¿sí? Que cualquier modificación en ese citoesqueleto podía ser transmitido como una señal. Desmosomas o mácula adherens, ¿sí? Son esos disquitos de caderinas que otorgan resistencia mecánica. Y los hemidesmosomas, ¿cuáles dijimos que eran? Los que estaban a la matriz, no entre células. Y acá, que hacen de anclaje. Y nos faltan, ¿cuáles? Las uniones que se llaman nexus, gap, son los que más nombres tiene, comunicantes o una hendidura, que son las que van a comunicar directamente los dos citoplasmas y que se van a encontrar en algunos tejidos. O sea, esto sería en una célula modelo como si estuvieran todos. No quiere decir que en todos los tejidos estén todos. Dependiendo de la función de la célula va a ser esa relación estructura-función. Ya dimos el ejemplo de esas uniones GAP, ¿dónde las vamos a encontrar principalmente? En el tejido cardíaco. Bien, entonces cuando hablábamos de esas uniones entre células, nos remite directamente a cuál va a ser la capacidad de transporte a través de ese epitelio. Ustedes ya estuvieron viendo en el primer trabajo práctico, ¿sí? El primer ejemplo, cómo se podía absorber a través del epitelio digestivo. ¿Se acuerdan? Entonces teníamos las dos formas. Esto ya lo saben de biología. Paracelular entre las células y transcelular. Cuando decimos transcelular, ¿cuáles serían los mecanismos de transporte transcelular? Ya los vimos todos. ¿Cuáles son? Todo lo que vimos en el cuadrito, ¿se acuerdan que vimos? Todo lo que es transporte a través de membrana, todos hacen
transporte transcelular. Canales, bombas, cotransportadores, contratransportadores. Todos hacen difusión simple, difusión pasiva. Todos los mecanismos que vimos hacen justamente al transporte transepitelial. Nosotros lo vimos para una membrana en relación a la célula, pero acá ¿qué hacemos? Acoplamos lo apical con lo basal y hacemos que sea transepitelial. Son los mismos mecanismos acoplados de distintas formas dependiendo del epitelio. Y cuando hablamos de paracelular, justamente lo que tenemos que atravesar son las uniones que tienen estas células. Dependiendo del tipo de epitelio, va a ser el tipo de unión que tenga. Y de ahí vamos a tener, fíjense que estas son transcelulares, pero en muchos casos lo que cambia, fíjense acá hay poquito transporte paracelular, acá hay mucho mayor transporte paracelular. Y de ahí viene el concepto de epitelio cerrado y epitelio abierto. ¿Sí? Justamente de cuánto va a permitir esas uniones intracelulares pasar iones y agua principalmente. Entonces, justamente son las uniones las que conforman la principal parte de la barrera y que va, en cierta forma, a seleccionar muchas de las cosas que pasen a través de esa barrera. Y vamos a definir entonces los que son los epitelios cerrados y los que son los epitelios abiertos. Que era una de las preguntas que ustedes tenían en el trabajo práctico. Y que preguntaban, ¿cómo epitelio abierto, epitelio cerrado? Yo pensaba que yo lo sabía de biología. Por eso ahora se lo explico más profundamente y acoplamos otros conceptos. Epitelio cerrado. Fíjense que tienen baja permeabilidad a los iones. Vieron que la flechita era chiquita, como que no pueden atravesar muchos iones, esas uniones entre las células. Alta, y acá aparece, alta resistencia eléctrica transepitelial, alta diferencia de potencial transepitelial. O sea que, además de hablamos, en la célula hablábamos de potencial de membrana, ¿sí? Acá hablamos de potencial del epitelio. Por eso hablamos de un potencial transepitelial, ¿sí? Que es el mismo concepto, diferencia de potencial de un lado y del otro del epitelio. Es cuando los epitelios son cerrados y tienen estas características, van a hacer una gran oposición a que se transfieran iones de un lado al otro. Ejemplo de este epitelio, el túbulo colector y el colon. Pero dicen, no, pero el túbulo colector tiene la capacidad de reabsorber agua. Sí, pero esa capacidad de reabsorber agua, ¿quién se la otorga? La presencia de una hormona, ¿sí?, que lo hace permeable. Naturalmente, es un epitelio cerrado, ¿sí? Igual que el colon. Cuando hablamos de epitelios abiertos o liqui, justamente de fuga, ¿qué quiere decir? Que a través de ellos pasan gran cantidad de litros de agua y de iones conjuntamente con el agua. Entonces tenemos alta permeabilidad, baja resistencia y baja diferencia de potencial transepitelial y que pueden transferir grandes volúmenes de agua y de iones. ¿Cuáles? Ejemplos paradigmáticos, duodeno y túbulo contorno proximal. ¿Sí? Esos serían los ejemplos paradigmáticos de los dos contrapuntos para que ustedes los puedan visualizar más fácilmente. Entonces, cuando hablamos de esto, que habla de diferencia de potencial transepitelial, tiene una directa relación con el transporte paracelular. Porque con el transporte paracelular, ¿qué van a pasar? Agua y iones. Y los iones, ya vimos en el potencial de membrana, que va a depender para dónde van, ¿de qué? De la concentración y la de el gradiente eléctrico. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en el epitelio también importa, así como en la membrana importaba el gradiente tanto químico como eléctrico, en el epitelio también importa el gradiente químico y el eléctrico. Entonces, fíjense, nosotros teníamos este modelito básico de epitelio, donde dijimos, hay una polaridad, las bombas sodio-potasio TPase están en el sector vasolateral y hay distintos canales o transportadores en los dos lados. Eso sería lo más básico. Bomba sodio-potasio, ¿sí?, que tenemos acá, genera gradiente para que ingrese el sodio. ¿Ah? Y acá se ve poquito, hay un canal de fuga de potasio para que pueda fugar por allí. Ahora, fíjense que tenemos de acá todas cargas positivas. Y el otro lado, del lado apical, está perdiendo cargas positivas. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros pudiéramos medir los voltajes de un lado y del otro, fíjense que tendríamos
Una diferencia de potencial. Esto sería el potencial en la luz, esto el potencial en la célula y esto el potencial en el lado basal. ¿Ven que hay una diferencia entre la luz y el basal? Fíjense que esa diferencia que permite que el cloro ingrese. ¿Sí? Pero principalmente el cloro va a ingresar por uniones paracelulares gracias al gradiente eléctrico vasallar y químico. ¿Sí? Fíjense qué pasa en otras células. Este sería el típico ejemplo del epitelio renal. Fíjense que aquí tenemos cotransportadores, sodio, cloro, potasio, canal de fuga, ROM de potasio. ¿Se acuerdan cuáles eran los ROM? Los vimos esto para acá. Vieron que no sirven los teóricos, que no van a estudiarlos. Canales de fuga están abiertos siempre, ¿sí? Pero esto por alguna razón se llaman ROM. Es lo mismo que decir canales de fuga de potasio. Potasio sale. Fíjense qué pasa. El cloro acá tiene, se acumula, tiene una salida hacia el lado basal. ¿Qué pasa cuando vemos y medimos los potenciales de un lado y del otro? Fíjense, hay una diferencia, esto es 0, es más positivo el lado luminal que el basal. Entonces, el calcio y el magnesio tienden a entrar de la luz del túbulo hacia el lado basal por una cuestión eléctrica, gracias a la diferencia de potencial transepitelial. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Porque muchas veces cuando ustedes lleguen a renal, es medio como que se pierden, porque ven algunos transportadores unas cosas y dicen, pero ¿por dónde pasó esto? Sí pasa, porque en cada parte de ese túbulo renal hay una diferencia transepitelial distinta, porque hay distintos transportadores y eso genera una diferencia de potencial de un lado y del otro de la membrana. Entonces, cuando hablamos del transporte paracelular, vamos a tener los que están determinados por el gradiente electroquímico, que sería la diferencia de potencial transepitelial. ¿Qué es esto? Graficado como esto. Diferencia de potencial, no en la membrana, sino en el epitelio. ¿Sí? Ahora, ¿ese mecanismo qué hace? Va a permitir que puedan pasar sodio, potasio, o sea, todos cationes, cuando el lado basal es más negativo, que era este caso. ¿Sí? El lado basal más negativo. Y si el lado basal es más positivo, ¿quiénes van a pasar por atracción eléctrica? Los aniones. Una cuestión de cargas eléctricas. Ese transporte transepitelial, obviamente que también va a permitir el pasaje de agua. Y en muchos casos el pasaje de agua va por arrastre a arrastrar los iones. O sea que pueden sumarse los dos efectos. En algunos casos vamos a tener tanto el pasaje de agua por diferencia osmótica en ese caso, que pasa agua, arrastra iones. Y los iones solos, sin agua, puede ser, porque por diferencia de potencial transepitelial. ¿Queda claro el concepto? Entonces, cuando hablamos de permeabilidad de esas uniones, va a estar dada ¿por qué? Por el tipo de ¿qué? De proteínas de anclaje que haya principalmente en estas uniones estrechas. Ven que son un montón de proteínas que forman poros. Dependiendo qué proteínas, esos poros van a ser más grandes o más chicos. O sea, van a dejar pasar más o menos cosas. Eso hablamos de la permeabilidad del epitelio. Y fíjense que, ¿qué quiere decir? Que esto que vemos acá, como si fuera una sola cosa, en realidad pueden ser muchos subtipos que estén anclándose de los dos tipos principales, claudinas, por ejemplo, en este caso. Principalmente las claudinas. ¿Y qué otra cosa hace que se modifique el espacio entre las células? Que alguna señal intracelular, por ejemplo, haga que ese anillo de actina que rodeaba, que haga, se contraiga. Entonces así que vamos a hacer que ese epitelio pueda pasar de cerrado a abierto, por ejemplo. ¿Se entiende? Que ponga menos resistencia al paso. Después ya vamos a ver entonces que para cada epitelio va a haber distintos mensajeros, distintas acciones que hagan que se modifique. ¿Cuál nos interesa principalmente? Por ejemplo, cuando hablamos de inflamación y hablamos de mensajeros, cambia la permeabilidad del epitelio.
cuando ustedes van a preguntarse cómo cambia la permeabilidad, se tienen que basar en esto. ¿Sí? ¿Qué señales hacen que estas uniones se modifiquen? También hablamos que además de cohesión, para que se mantenga un tejido, tiene que haber comunicación entre las células. Comunicación celular, no voy a hacer ninguna referencia, porque ya vimos un poquito en el primer teórico, a los que se consideran modelos de difusión, que serían los de difusión cercana, autócrino, parácrino, ¿sí? O sea, locales, o de difusión, porque difunde o llevada por el torrente sanguíneo, las hormonas. Esos serían modelos, ¿ven? Endócrinos, autócrinos o parácrinos. Ya los conocen íntimamente. Me voy a referir un poquito más a estos que son un poquito menos conocidos. Modelos, fíjense que dicen, donde no hay difusión. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un mensajero, sino que hay un contacto, ¿sí?, de proteínas de las células que hacen que se pongan en comunicación. Por eso se llaman yuxtacrina. O, ¿qué otro nombre reciben? Esa comunicación por contacto entre células, yuxtacrina, que los dos tipos principales, ¿cuáles son? Las que se conforman como uniones GAP o uniones comunicantes, son un tipo, a su vez, de comunicación yuxtacrina. Y el otro tipo de comunicación yuxtacrina es el que se da a través de ¿qué? De proteínas de membrana, por ejemplo, cómo se comunican distintas células, ¿sí?, distintos tipos de linfocitos para activarse. ¿Sí? O sea, el reconocimiento y la activación posterior de las células se da porque se ponen en contacto distintos receptores, ¿sí?, que tienen en su membrana. Por eso es yuxtacrina. Se tienen que tocar para que el mensaje de comunicación sea llevado a cada célula. Ahora, dentro de esto nos falta ver ese concepto, el de comunicación matricrina. ¿Por qué? Porque no es entre células, sino es entre las células y la matriz. ¿Sí? Por eso se llama matricrina. ¿Qué características tenemos que revisar de esto? Primero, volver a revisar el concepto que tienen de qué es la matriz extracelular, que todos conocen amplia e íntimamente. Cuando digo eso, yo supongo que ustedes ya lo saben. Acá solamente le doy como un repasito rápido. ¿Sí? ¿Qué es? Obviamente es un componente principalmente no celular. Cuando decimos provee el andamiaje, sería que es como que da sostén, dependiendo del tipo de tejido, de mayor o menor proporción. Inicia señales bioquímicas y biomecánicas, o sea que tiene participación no solamente en la adhesión y cohesión, sino también en la comunicación. ¿Quiénes fabrican y organizan las células? Entre células de epitelio y algunas células que contienen, por ejemplo, el tejido conectivo. Ellas sintetizan muchos de los componentes de esta matriz. Influye sobre las funciones celulares, siempre. Y otra cosa importante, que son lo que componen el microambiente de todos los tejidos. Porque todos los tejidos van a estar en contacto, todas las células van a estar en contacto con una matriz extracelular. O sea que va a ser uno de los determinantes de la función de la célula y por ende de la homeostasis tisular. Compuesta principalmente que teníamos glicoproteínas, que su sigla es GAPS, y proteoglicanos. Ahora, cuando vamos a ver bien los componentes del MEC, ustedes lo estudiaron en histología. ¿Qué estudiaban? Que si se teñía de tal forma, más oscurito, ¿verdad? ¿Qué rodeaba? Por ejemplo, cuando veían un vaso, veían el endotelio, decían, esta cosa más oscurita que rodea acá es la... ¿Sí? Acá no me importa si es lila, rosa, rosa claro, rosa oscuro, pero sí que tengan idea de qué función tiene esa membrana basal. Pero para ponernos de acuerdo en los nombres, membrana basal es todo, constituida ¿por qué? Por las láminas, lámina basal, que está constituida a su vez por otras dos subestructuras, y la lámina reticular, que tiene principalmente colágeno y fibras reticulinas, que no son otra cosa más que otro tipo de colágeno. Entonces, esto es para que hablemos del mismo idioma cuando nos referimos a membrana basal, ¿sí? Lámina basal, lámina reticular. Las dos que son una especialización de la matriz extracelular, es una parte de la matriz extracelular principalmente vinculada a los epitelios. ¿Sí?
Después, si bien acá está dando vuelta, acá está la célula acá está acá la célula, ¿qué tenemos acá? Qué feo que se ve, cuando ustedes lo vean en su casa. Tenemos todas las otras fibras de elastina, los distintos tipos de colágeno, que son los otros componentes secretados por las células para componer esa matriz extracelular. Principalmente, ¿cuáles teníamos entonces? Colágeno, elastina, proteoglicanos y glicoproteínas. Fíjense que el colágeno y la elastina son los que, cuando hablamos de la arquitectura, son los que van a determinar propiedades físicas de los tejidos. Entonces ustedes, para explicar el cómo una vena es más sensible, por ejemplo, que una arteria, o la aorta es más sensible que una arteriola, ¿en dónde tienen que buscar? En la composición de esa matriz. Tiene mucha elastina, tiene poca elastina, tiene mucho colágeno, tiene poco colágeno, ¿sí? Por eso es importante que recuerden esos conceptos. Y estos proteoglicanos, estas glicoproteínas, van a tener funciones importantes, por ejemplo, porque son capaces de ceder o tomar protones. Entonces, cuando hay algún mecanismo, alguna alteración en el balance cero-base, tienen capacidad de funcionar como motivadores. Y también de retener o no agua, o de obturar el pasaje, depende del tipo de proteoglicanos, de alguna sustancia, como por ejemplo, los que han visto en histología, la membrana de filtración glomerular. Es muy importante ahí esta estructura, porque va a determinar qué cosas se filtran y qué cosas no se filtran también. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de la matriz extracelular, ¿qué vamos a tener? Los dos extremos, decimos extremos estructurales. El epitelio, mucho contacto célula-célula, poco contacto de las células con la matriz extracelular, ¿sí? Fíjense que va a ser una barrera, por eso le llamamos barrera, porque el contacto célula-célula es el que determina el pasaje entre ellas. Y el citoesqueleto tiene mucha participación en ¿qué? En soportar la tensión del tejido. O sea que cualquier epitelio puede ser capaz de ¿qué? De traducir cualquier tensión en los tejidos. Fíjense cuando vamos al conectivo, hay poco contacto célula-célula, en algunos prácticamente nada, pero que hay mucho contacto entre la célula y la matriz intracelular. ¿Sí? Esos serían los dos extremos. En el medio tenemos todo. Pero siempre tengan en cuenta esos dos extremos. Fíjense que esta es mucho más rica en colágeno y a su vez, en este caso, ¿quién soporta la tensión? No la unión entre células, sino las fibras de la matriz. ¿Ah? Esa es la gran diferencia entre los dos. Ahora, ¿cuál es la importancia? Ustedes ya conocen desde biología celular de todas estas interacciones. Ustedes estudiaron el ciclo celular. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que determinan que un ciclo celular se complete adecuadamente o tenga algún problema? Y no nos vamos a meter en los problemas porque no vamos a patología, que no nos interesa. Pero ¿cuáles son los que determinan eso? Fíjense, la interacción de las integrinas con la matriz intracelular, que es esto acá, que van a activar cascadas de señalización que tienen que ver directamente con la progresión del ciclo celular. La activación de los receptores de factores de crecimiento por integrinas, adesoma, ¿qué será el adesoma? Así como tenemos genoma, proteoma, microbioma, ¿a qué le llaman adesoma? Exacto, todo el conjunto de proteínas que hacen la adhesión entre células, ¿sí? O sea que algunas de esas proteínas que pueden activar los receptores de factores de crecimiento. Fíjense, en ausencia del ligando, sin el factor de crecimiento. Y por otro lado, cuando el factor de crecimiento se une, ¿sí? Por eso acá tenemos que se puede activar a través de esta forma, se puede regular por la unión de los factores de crecimiento o de la integrina sobre el receptor de factor de crecimiento. Esos tres señales que están constantemente dándose en la célula son las que van a regular el ciclo vital, el ciclo celular. ¿Sí? Algo de eso está desregulado y ¿qué va a poder producirse? Demasiadas divisiones en el tiempo, o que las uniones celulares sean más laxas y puedan desprenderse. O sea, entramos en una falta de homeostasis de ese tejido. Por eso justamente esos tres factores son los que hacen la homeostasis tisular. ¿Eso lo sensan las esquinas? ¿Eso lo? ¿Sensan las esquinas, digamos? Todo esto, claro, todo esto tiene impacto, no lo sensa. Son mensajeros que van a regular el estado de esas ciclinas. Para que el ciclo, para que el ciclo celular se comporte de la manera adecuada.
regulan la acción de esas ciclinas. Por eso acá están, ¿ven? Las flechas van a las ciclinas. Cuando hablamos de factores de crecimiento, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Son mensajeros químicos. Función general. Después veremos cada factor de crecimiento en particular cuando veamos. Acá hablamos en general, para la función celular y tisular. ¿Qué funciones tienen? Mantener la integridad estructural y funcional del tejido, a través de mantener la integridad estructural y funcional de cada célula. Participan, fíjense, en todas las funciones: división celular, diferenciación, producción de enzimas y un montón de otros fenómenos que hacen a la función esencial, a la viabilidad esencial de cada subtipo celular. Por eso que tenemos factores de crecimiento específicos para cada cosa: epidérmico, fibroblástico, insulino símil, de plaquetario, endotelial, neural. Cada tipo de tejido tiene un subtipo de factor de crecimiento. Por ahora solamente hablamos de factor de crecimiento como entidad, para tener en cuenta que es otra de las patas que hacen a la homeostasis tisular. Ahora, como todo esto, nosotros vamos viendo, como dijimos siempre, lo vemos por partes, pero no trabajan solo, trabajan todo en forma integrada. ¿De qué forma? Uno de los ejemplos les voy a dar. ¿Cómo se integra la acción de los factores de crecimiento con la matriz extracelular y las señales que recibe la célula? ¿Sí? Fíjense que tenemos acá una célula que está secretando factores de crecimiento. Fíjense que los factores de crecimiento, ¿dónde quedan? ¿Interactúan con qué? Con la matriz extracelular. Y de allí van a unirse a los receptores. Esto sería autocrino, ven que es la misma célula, o parácrino. Y fíjense que los factores de crecimiento pueden unirse directamente a su receptor, que es un receptor tipo tirosinquinasa, o pueden sinergizarse. ¿Ven estas flechas que son 3 y esta es 1? Eso quiere decir que esto que forma un complejo tiene una mayor efectividad. O sea que se puede considerar dos cosas. Esa matriz hace a veces como de reservorio, ¿sí? Como que no haya exceso en la llegada de factores de crecimiento. Regula la llegada de factores de crecimiento a cada célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el factor de crecimiento queda como atrapado, ¿sí?, por adhesiones eléctricas a las redes, y esto que está acá se los amplía un poquito acá. Fíjense, esto sería la señal de cuando el factor de crecimiento se libera, sería este caso. Y se une a su receptor y va a activar, ¿sí?, los mensajeros intracelulares. Depende de la célula, va a ser qué función va a activar. Acá que tenemos una fibra, ¿sí?, que está representada por una de estas, ¿ven?, de la matriz extracelular. Y fíjense que acá, ¿qué tiene? Adosado moléculas de factores de crecimiento, y que va a estar regulando la llegada de los factores de crecimiento al receptor, pero a su vez está coactivando integrinas. Entonces, cuando se da la coactivación entre esa matriz extracelular, las integrinas y el receptor de factores de crecimiento, la efectividad y la duración de la señal es mucho mayor. ¿Sí? Eso se llama sinergismo. ¿Sí? Esta es una actividad sinérgica, lo cual esto tiene un efecto mucho más prolongado que esto. ¿Sí? O sea que por un lado se está regulando cuánto llega a la célula, pero por otro lado se asegura que si es necesario se formen estos complejos para que la acción sea mucho mayor. Yendo un poquito más allá, esas señales, entonces, decimos que la célula tiene señales que vienen de las adhesiones celulares, ¿sí?, porque están unidas al citoesqueleto y se pueden transportar algunas tensiones. ¿De qué? De los factores solubles, mensajeros químicos, y de los mismos complejos de adhesión. O sea que todo eso se integra dentro de la célula para dar viabilidad a esa célula. Es para que ustedes piensen que cuando tenemos una célula, no es que solamente está actuando un mensajero químico, está actuando todo junto, ¿sí? Todo, mensajeros químicos, que pueden ser factores de crecimiento u otro, la matriz extracelular y las uniones entre las células integrando todas las señales. ¿Qué señal nos falta integrar?
comparando con las que vimos recién en las señales químicas, porque el factor de crecimiento en el fondo es una señal química, ¿sí? Los ligandos son señales químicas. Fíjense que acá que les dice que tarda aproximadamente segundos en ejercer, unirse a su receptor. ¿Qué quiere decir esto? Activa una cascada de señalización donde puede activar algún elemento que se trasloca al núcleo y puede activar o inhibir algún factor de transcripción. Eso, fíjense que tarda, ¿qué dice acá? Segundos, ¿sí? Pero fíjense que hay otro tipo de señales que tarda mucho menos, micro a milisegundos. Y esas son señales mecánicas. Y esas señales mecánicas se traducen a través del citoesqueleto, ¿sí? O sea que tenemos todo tipo de señales que van a interaccionar con la célula. Cuando decimos señales mecánicas pueden ser directamente una tensión que se ejerza sobre ese citoesqueleto, ¿sí? Que va a generar que estas proteínas, estos complejos proteicos generen algunos mensajeros que puedan ir al núcleo. O esto es lo que vamos a ver mucho cuando veamos hemodinamia, que es, por ejemplo, que el flujo de sangre, ¿qué hace? O el flujo de un líquido, no de sangre necesariamente, genera una tracción en ese tejido. Y eso ya es una señal, por ejemplo, para que se libere algún mensajero químico. Porque pasa eso, en microsegundos o milisegundos, los sensores de tensión traducen el núcleo, ¿sí? Y se sintetiza alguna enzima que, por ejemplo, activa que se libere óxido nítrico. ¿Se entiende? O sea que es otra forma importante de señalización. Que a su vez, acá nada tiene una sola función. Se señaliza, por ejemplo, para que se secrete algo. Se señaliza para que integrado con el resto se cumpla con una función celular. Justamente, el concepto entonces es que, ya sea ligandos lipofílicos, ¿qué quiere decir? Que pueden atravesar la membrana, que van a tener receptores internos o en el núcleo, como la hormona tiroides, que pasa directamente y te activa factores de transcripción, o te inhibe, ¿sí? ¿Ven? Directamente. O solubles, que van a tener ligandos, ¿en dónde? En la membrana, porque no la pueden atravesar, que pueden ingresar por medio de transportadores, que serían como translocadores de ese mensajero, y que a veces, porque esto es muy complicado, a veces se translocan y tienen receptores en el citoplasma, ¿sí? Pero necesita una proteína que lo pase de un lado al otro, porque no es liposoluble. Tenemos que activan canales iónicos, o activan canales acoplados a proteína G, o tirosinquinasa, ¿sí? Pero a su vez tenemos que sumarle, lo que vimos recién, todas las señales que vienen a través de ¿qué? De la conexión con la matriz celular y las señales que vienen con ¿qué? Con las adhesiones entre una célula y otra. O sea que todo esto, ¿sí? Va a manejar la cascada de segundos mensajeros, ¿sí? Fíjense que es desde acá, ¿no? Acoplado a proteína G, tirosinquinasa, matriz celular y adhesión celular, todas van a terminar activando ¿qué? Proteinquinasas o fosfatasas. O sea, ahí tienen los mecanismos de acción a nivel celular de las distintas moléculas señalizadoras o primeros mensajeros, que pueden ser mecánicos o químicos, ¿sí? Y ahí tienen las distintas formas, o directamente al núcleo, o modificando, en este caso, la cantidad de iones, y modificando el potencial de membrana, despolarizando y despolarizando, o a través de cascadas de segundos mensajeros que terminan haciendo ¿qué? Activando sí o sí alguna proteinquinasa o alguna fosfatasa. ¿Sí? Ese sería el efector. La proteinquinasa, la fosfatasa es el efector de la cascada, porque es que va a ejercer la acción. Y algunos pueden modificar el citoesqueleto o modificar la función de organelas, o algunas proteinquinasas van a poder traslocarse al núcleo y activar o desactivar factores de transcripción. ¿Sí? Sería como una síntesis. Después cada uno va a decir proteína G, proteína GI, proteína GQ, si es adenosiclasa, si es mononucleasa, si es fosfolipasa C, cada una, ahí abre una cascada distinta. ¿Sí? Pero todos, básicamente todos cumplen con ese concepto. ¿Sí? ¿Qué concepto? Que todo eso que vieron, que en general tienen todo en una célula, todos están en una célula, no es que cada uno hace su camino, sino que a veces esas proteinquinasas que se activan en uno, fosforilan e inactivan otra cascada, ¿sí? O una cascada que se activó facilita que un canal iónico
ya activado por otro se mantenga más tiempo abierto. O sea que entre ellos se dice que dialogan. Por eso se llama crosstalk. Por eso a veces uno piensa, ay, pero si se activó este canal, tiene que pasar esto. Y no, porque al mismo tiempo puede haber pasado otra cosa. ¿Se entiende? Y entre ellos se conectan adentro. Eso es lo que se llama crosstalk. Fíjense acá que tenemos adrenalina, por ejemplo, a través del AMP cíclico activa una proteína quinasa A, que fíjense, por otro lado tenemos un factor de crecimiento que a través de la proteína G, por la proteína quinasa A inhibe al RAF, que sería uno de los tantos mensajeros de la cascada de las tirosinquinasas, y este lo estimula. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado de los dos? Depende cuánta adrenalina se unió al receptor y cuántos receptores se activaron, y depende de cuántos factores de crecimiento se nuevamente una suma algebraica. Lo mismo que veíamos con los potenciales postsinápticos pasa dentro de las células con los mecanismos de señalización intracelular. Y a eso hay que sumarse ahora que también hay crosstalk entre quienes, los otros mecanismos que habíamos hablado, ¿sí? Factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento e integrinas. Entre ellos, vimos el ejemplo, cuando llegaba de la matriz extracelular con factores de crecimiento y a su vez se acoplaba a integrinas, todo eso era sinergizado. O sea, ¿qué quiere decir? Que adentro de la célula esas vías se suman. Podría ser en otros casos que las vías se inhiban. Acá está en el ejemplo. Acá, ¿qué hacen? Al unirse el factor de crecimiento al receptor, uno de los efectos que tiene es activar las integrinas. O sea que no podemos ver, tenemos que saber las cascadas, las vías principales, pero nunca perder de vista que adentro de la célula esas vías dialogan. Eso es lo que se llama crosstalk. En cada tipo celular va a ser distinto. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos, porque son infinitos los ejemplos. Por eso justamente traten de individualizar cuáles son los principales mecanismos, que son los que tienen ahí en ese modelito, y a su vez saber cuáles son los principales, proteína GS, proteína GQ, proteína GI. Saber que hay 3 tipos de proteína G, saber que enzimas principales, adenilato ciclasa, ¿sí? Guanilato ciclasa, fosfolipasa C. Esas principales vías. Tirosinquinasa, que se acopla a un montón de vías, que algunas de ellas pueden activar adenilato ciclasa, proteína A. ¿Sí? Esas principales que teóricamente las vienen viendo desde hace 2 años, por lo menos. Bien, entonces, cuando hablamos del microambiente celular, fíjense todos los factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Todo eso es el microambiente celular. Factores de crecimiento son los que vimos ahora, después le vamos a sumar las citoquinas, todas las hormonas que van a impactar sobre algunas células. La comunicación entre células, el estado nutricional, que es lo que vamos a empezar a ver, cómo se mantiene el estado nutricional en ese líquido extracelular. La autorregulación, que sería a través de esas señales de adhesión que se va autorregulando el crecimiento de cada célula. Por eso los epitelios, no es que te hacen una célula grande o otra chiquita, esas señales celulares hacen la autorregulación. Las uniones con la matriz celular, la composición química y física de esa matriz, que vimos los dos extremos, el extremo epitelial y el extremo del tejido conectivo, y las fuerzas mecánicas o de flujo, que fueron las que vimos como estímulos mecánicos o señales mecánicas que también son traducidas. Todo eso tienen que tener en cuenta cuando estudian homeostasis celular. Y obviamente tiene impacto sobre la homeostasis tisular. Porque fíjense, cuando hablamos de tejido tenemos que saber los 3, definir cuáles son las 3 principales pilares. Las células, obviamente, con todo lo que hacen las células, el soporte, o sea, la matriz extracelular, y los factores de crecimiento, que por ahora es como factores de crecimiento. No vamos a hablar de cada subtipo, eso lo veremos cuando veamos cada órgano y cada sistema. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien, todo esto es ampliado en esos artículos que ustedes tienen. ¿Sí? Esos artículos que ustedes tienen que leer para el viernes amplía todos estos conceptos. Esto es por las dudas, porque me están preguntando una cosa que yo no sé si tienen claro que el otro es parcial. Yo se lo voy poniendo en las clases.